Hoy vamos a tratar este precioso tema. En la campaña Creer, tema número 17, habla de los dones espirituales y la idea principal dice, conozco mis dones y lo uso para cumplir los propósitos de Dios. ¿Quieren repetirlo conmigo? Conozco mis dones espirituales y los uso para cumplir los propósitos de Dios. ¿Quieren volverlo a repetir conmigo? Conozco mis dones espirituales y los uso para cumplir los propósitos de Dios. ¿Puedes decir que esta afirmación es verdad en tu vida? En Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8, dice de la siguiente manera. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Qué lindo, ¿verdad? Este pasaje. Miren, Dios ha usado dos comunidades principales para cumplir sus propósitos de redimir a la humanidad y restaurar la visión de que la humanidad debe vivir con Dios para siempre. En el Antiguo Testamento esa comunidad era Israel. En el Nuevo Testamento esta comunidad es la iglesia y lo continúa siendo. Dios equipó a miembros individuales de esas comunidades con las habilidades y los dones necesarios para cumplir su plan y su propósito. Dios tiene un plan y un propósito en este mundo y es redimir a la humanidad, que la gente sea salva, que vuelvan a vivir en el diseño original de Dios, que puedan relacionarse con Él. Y Él tiene un pueblo, en el Antiguo Testamento era Israel, en el Nuevo Testamento la iglesia, y Dios ha dotado a su pueblo con las habilidades y los dones necesarios para cumplir su propósito en este mundo. Hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y es que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre una persona por un tiempo limitado para cumplir un propósito, lo capacitaba para una función. Y el Espíritu de Dios venía sobre personas, por ejemplo, dando dones de artesanos. Cuando fueron a construir el templo, dice que el Espíritu de Dios escogió a una familia y le dio el don de la artesanía, arquitectos, constructores, sacerdotes, reyes, profetas. Los capacitaba para una función especial, para cumplir su propósito en la vida de su pueblo. En el Nuevo Testamento ocurrió algo diferente y es que el Espíritu de Dios vino sobre toda la iglesia. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 2. El Espíritu de Dios está en cada creyente. La Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios, o sea, no es cristiano. Porque el día en que creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención adquirida. O sea, es el anticipo de que somos de lo que vamos a vivir. La bendición de tener al Espíritu de Dios en nuestros corazones. El Espíritu de Dios entonces nos da dones a nosotros para que poniendo esos dones en las manos de Dios, Dios pueda cumplir su plan y su propósito en este mundo a través de nosotros. ¿Vamos hasta aquí? El problema es que el 80% de los cristianos que asisten regularmente a la iglesia no saben cuáles son sus dones espirituales. No saben. Solo el 20% sabe cuáles son sus dones y hace uso de esos dones para servir al Señor. Eso es un gran problema, porque en 1 Corintios 12:1 el apóstol Pablo dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que lo ignoren, porque los dones espirituales son las herramientas, las capacidades espirituales que Dios nos da para servirle a Él. Y Pablo dice, yo no quiero que ustedes ignoren esos dones espirituales.
Si te hiciera hoy dos preguntas, ¿qué respondería? La primera pregunta, ¿cuáles son tus dones espirituales? Te pongas a pensar. Dones. ¿Cuáles son tus dones espirituales? Segunda pregunta, ¿haces uso de tus dones para engrandecer el reino de Dios en este mundo? Dios te ha dado dones, ¿lo usas? A mí no me tienen que responder. Tienen que responderle a Dios. Yo sé que todos los que están aquí son parte del 20% de los que conoce sus dones y lo usa. ¿Verdad? Y es importante eso. Conocer los dones y usarlos para la gloria y la honra de Dios. Cuando nosotros vamos al pasaje de Romanos que leíamos al principio, encontramos algunas verdades importantes en relación a los dones. En primer lugar, todos los cristianos tienen dones diferentes, son diferentes. Todos los cristianos tienen dones y no todos los dones son iguales. Perdón. Miren lo que dice Romanos 4. Romanos 12, 4 al 6 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pablo usa aquí una imagen biológica para declarar una verdad espiritual. Él afirma que todos los cristianos somos parte de un cuerpo. Cada uno de nosotros es un miembro, una parte del cuerpo espiritual, con características y funciones diferentes. En el sentido humano, el ojo es diferente al oído y realiza funciones diferentes. El ojo es para ver y el oído es para ¿qué? Para oír, pero tanto el ojo como el oído es importante para que el cuerpo humano funcione a plenitud. Dios ha dotado a todo cristiano con actitudes espirituales especiales, carismas o dones para que pueda realizar su función en el cuerpo de creyente, en la iglesia, para que pueda servir a Cristo. Y que ese don puesto en las manos de Dios, usándolo para la gloria de Dios, pueda servir para avanzar el reino de Dios. ¿Vamos hasta aquí? Quiero decirle, usted tiene dones. Y su don es diferente al mío. Y Dios te ha puesto a mi lado para que tú con tu don me bendiga y ayude a avanzar el reino de Dios. Y Dios me ha puesto a tu lado para que con mi don yo pueda bendecir tu vida y juntos avancemos el reino de Dios. En Corintios 12, 1 Corintios 12, versículos 12 al 27, encontramos una elaboración más amplia de esta verdad. Yo quiero que ustedes abran sus Biblias, 1 Corintios 12, del 12 al 27. Miren lo que dice. Vamos a leer. 1 Corintios 12, del 12 al 27. Yo espero que usted tenga su Biblia. Si no tiene su Biblia, puede seguirla en la proyección, pero es mejor que usted pueda seguir su Biblia. Dice así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿qué cosa? Muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo pues fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Gracias, Germán. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y aquellos del cuerpo que nos parecen, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Vieron qué pasaje claro ese? Dice Pablo, somos parte de un cuerpo. Cada uno tiene función diferente, pero todos somos importantes. Todos somos importantes. El don que Dios te ha dado, la habilidad espiritual que Dios te ha dado, es para que tú la uses para la gloria de Dios, para llevar adelante el plan de Dios. Y ese don es importante, porque recuerden lo que yo he dicho siempre, aunque todos tenemos diferentes funciones, cuando nosotros nos presentamos ante Dios, todos somos iguales. Todos tenemos la misma dignidad y todos tenemos el mismo honor. Usted puede decir, no, pero yo no sé hablar mucho y no sé expresarme mucho, pero usted puede hacer su función dentro del cuerpo de Cristo, puede servir, puede trabajar, y todo lo que hacemos para Dios es importante. Todos somos un cuerpo. Miren, si eres cristiano, eres parte del cuerpo de Cristo. Si eres parte del cuerpo de Cristo, tienes una función. Para realizar esa función necesitas un carisma o un don. Por tanto, todos los cristianos tienen dones espirituales diferentes. ¿Entendieron eso ahí? Usted puede ser el ojo, el oído diferente, pero todos los cristianos tienen dones. Son diferentes, pero todos son importantes. Tú tienes dones espirituales y es importante para el desarrollo de la obra de Dios en este lugar. En segundo lugar, los dones espirituales son impartidos por el Espíritu Santo a su iglesia por pura gracia. Miren, Romanos 12, 4 al 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, Romanos 12, 6, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dice, teniendo diferentes dones, ¿según qué cosa? La gracia que nos es dada. Este versículo menciona que los dones dados a cada creyente son por gracia. Es decir, es un regalo que no merecemos. Una gracia es un regalo que no merecemos. Los dones no son repartidos como recompensa. No lo ganamos, no tiene que ver con la madurez del cristiano, son dados a nosotros por pura gracia. Y uno dice, ¿por qué Dios me dio ese don? Porque Él quiso, es por pura gracia. Este pasaje no menciona cuál es la fuente de los dones, quién es el que imparte a los creyentes los dones. Pero revisando en un pasaje paralelo, en 1 Corintios 12, del 4 al 11, encontramos la revelación del origen de los dones repartidos por gracia. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 4 al 11. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es ¿quién? El mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones son dados a nuestra vida para que nosotros lo usemos provechosamente en la obra de Dios, para ser utilizado de acuerdo a los propósitos y a los planes de Dios. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Quién da palabra de sabiduría? El Espíritu.
Dice, a otro palabra de ciencia, según que el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Qué dice? Como Él quiere. Por pura gracia, no los ganamos. Uno puede decir, no, yo tengo este don porque yo soy mejor cristiano que librada, ¿no? ¿Me entienden? Los dones recibidos son por pura, ¿qué cosa? Gracia. ¿Por qué tenemos los dones? Porque Dios nos los da. Y es interesante que tener dones espirituales no te hace más espiritual. Cuando uno lee en la carta a los Corintios, se da cuenta que la iglesia de Corintios tenía todos los dones. En el capítulo 1 le dice el apóstol Pablo, ustedes tienen todos los dones. Habían todos los dones manifiestos en la iglesia de Corintios. Era una iglesia llena de dones. Sin embargo, en el capítulo 3 dice Pablo, pero no le puedo escribir como espirituales, sino como carnales. Porque habiendo entre vosotros división, contienda, pleito, guerra, no son espirituales, son carnales. Los dones espirituales son capacidades que Dios nos da por pura gracia para que lo usemos para su gloria. Pero lo que hace que la vida espiritual sea madura o inmadura, donde seamos verdaderamente espirituales, es el fruto del Espíritu que hay en nuestras vidas. ¿Entendieron hasta aquí? Los dones son herramientas que Dios nos da para servir. Pero el uso que hacemos de esos dones y el carácter que reflejamos de Cristo en nuestros corazones es lo que te hace una persona madura espiritualmente. Tener dones no es sinónimo de madurez. Yo conocí a excelentes predicadores que eran unos sinvergüenza. Y tenían el don de llegar a la multitud, te agarraban la Biblia, te la desmenuzaban. Pero cuando entraron en su vida, tú te das cuenta que su vida deseaba mucho. Eran como los fariseos que le decían, hagan estas cosas, pero ellos hacían ¿qué cosa? Todo lo contrario. Tener un don no te hace espiritual. Usted puede tener el don de la música y puede cantar. Sin embargo, usted puede que no esté adorando. Y tiene el don. Dios te ha dado ese don. Pero eso no te hace espiritual. La vida espiritual se mide por la comunión profunda que nosotros tenemos con Dios y cómo el carácter de Cristo se va reflejando en nuestras vidas. Y eso van a ser los últimos 10 mensajes de esta serie Creer. ¿Vamos hasta aquí? Pero todos tenemos dones y esos dones vienen del Espíritu de Dios. ¿Y por qué el Espíritu de Dios reparte los dones? Lo hace por pura gracia. ¿Y cómo lo hace? Como Él quiere. A mí a veces, yo a veces digo, Señor, ¿por qué no me permitiste tener una voz así, más fuerte? Porque yo pudiera predicar más fuerte e impactar a la gente, pero tengo esta voz de pito, ¿me entienden? Y yo quisiera tener una voz más fuerte, pero porque esa fue la que Dios me dio. ¿Es verdad o no? Y a veces me gustaría cantar, pero no afino bien. Y a veces me gustaría tener habilidades para otras cosas dentro. Ahorita vamos a ver los dones y no las tengo. Tengo los dones que el Espíritu de Dios quiso darme. Y lo que trato de hacer es que estos dones que Dios me dio, usarlos ¿para qué? Para su gloria y para su honra. Porque todos tenemos dones, son diferentes. Yo estoy contento con los dones que Dios me ha dado. Estoy contento con ellos. Y lo uso para su gloria. Veo dones en otros, que me encantan esos dones en otros, pero no los tengo yo. Pero Dios me pone al lado de ellos para que yo bendiga mi vida. Porque todos los dones son importantes. Pero tener dones no te hace más espiritual. Lo que te hace más espiritual es cómo tú vives tu vida cristiana. Cómo tú usas esos dones para la gloria del Señor. Y cómo tú dejas que el carácter de Cristo sea reflejado en tu carácter. Porque a fin de cuentas el Señor Jesús lo dijo, por su fruto serán conocidos. La fuente de los dones es el Espíritu de Dios. Y eso nos ayuda a mantenernos, ¿qué cosa? Humildes. Uno puede decir, no, la verdad, hermano, que yo soy un predicador de primera. Nada, si usted predica bien es porque el Espíritu de Dios le dio el don. Y es para que usted le dé la gloria ¿a quién? ¡A Dios!
Porque no es suyo, es un regalo que no merecía y lo recibiste por pura gracia. Entonces tú dices, Señor, gracias, gracias, gracias. Hay gente que tiene el don de servir y es una alegría poder servir, ayudar, contribuir. Y no es para decir, oye, qué bueno que soy, mira cómo sirvo. No, Dios le dio ese don por pura gracia. Y cada vez que sirve, dice, Señor, gracias, porque me has dado alegría en servir. Bendito el nombre del Señor. Porque los dones que hemos recibido vienen de Dios por pura gracia y nos mantiene humildes cuando uno sabe que es de Dios. No es nuestro, es de Dios. El tener ciertos dones no te hace mejor que nadie. No te hace mejor que nadie. El no tener ciertos dones no te hace peor que nadie. Si tú no tienes algunos dones, eso no te hace inferior. El tener dones no te hace mejor. Nuestra dignidad y nuestro valor radican en que somos hijos de Dios. Tenemos valor porque somos hijos de Dios, por la identidad que tenemos en Cristo, no por los dones que poseamos. Y es muy interesante porque vivimos en una sociedad donde se premian las capacidades y se disminuyen otras, ¿es verdad o no? Pero ante los ojos de Dios, nuestra dignidad y nuestro valor está en que somos hijos de Dios. No por los dones que tenemos. Los dones que tenemos lo hemos recibido por pura gracia. No lo merecemos. Y es para darle gloria y honra a nuestro buen Dios. Miren, los dones espirituales, hermanos, deben ser usados para los propósitos de Dios. Por eso miren lo que dice Romanos 12, del 6 al 8, dice. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿qué dice? Úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, ¿en qué? En servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Los dones son ¿para qué? Para usarse. De acuerdo al don recibido, eso es lo que usamos. Ahora, si yo no tengo el don de cantar, yo no puedo cantar. Yo voy a hacer otra cosa, voy a predicar. Le voy a decir un secreto. Si no fuera pastor de la iglesia, yo estuviera en el culto de niños dándole culto a los niños, porque me encantan los niños. Yo disfruto de estar con los niños. Si no estuviera aquí predicando, ahora estuviera predicando en el culto infantil. Y lo haría con mucha alegría. Entonces, los dones que nosotros recibimos es para usarlo, de acuerdo al don, lo usamos para la gloria de Dios. Y miren, es muy interesante. Ya hemos dicho que cada uno de nosotros tiene dones. Hemos dicho que esos dones han sido dados por el Espíritu, por pura gracia, ¿verdad o no? Y finalmente lo que estamos diciendo es que debemos usar esos dones para llevar adelante los planes de Dios. Fíjense que en este pasaje se exhorta que los dones sean usados. Dios espera de que cada uno de nosotros use el don recibido. Juntamente con los dones, Dios te hace un llamado. Y ese llamado es usar los dones recibidos de acuerdo a la voluntad de Dios, para lo que Él quiere, en el tiempo que Él quiera y para su gloria. Miren, si usted tiene el don de servir, de ayudar, de contribuir, Dios te va a hacer un llamado y Dios te va a poner gente para que tú sirve y ayude. Y uno responde al llamado diciendo, Señor, si esto es lo que usted quiere que haga, lo hago para la gloria y la honra de tu nombre. Los dones recibidos son por pura gracia y es para usarlo. En Mateo 25, y no lo voy a leer todo porque no tengo mucho tiempo, del 14 al 30, Jesús enseña una parábola conocida como la parábola de los talentos. La mayoría la conocemos. Y esta parábola enseña sobre la necesidad de usar los dones recibidos por Dios o los talentos con fidelidad y con diligencia. Dice que un señor iba a ir a un lugar lejos y agarró a 3 siervos. A uno le dio 5 talentos, a uno le dio 2 y a uno le dio 1.
Y le dijo, usen esos talentos, multiplíquenlos. Y él se fue lejos. Cuando él regresó, el que tenía 5 talentos, dije, Señor, me diste 5 talentos, lo usé, lo trabajé y te devuelvo 10. El que tenía 2, y el Señor le dijo, buen siervo y fiel a ese. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Le dijo así. El que tenía 2, le dijo, Señor, me diste 2, lo usé, lo multipliqué y te devuelvo 2 más. Aquí hay 4. Y fíjense que el Señor no le dijo, ¿y por qué 2 nada más si el otro me dio 5? No, cada uno, de acuerdo al don recibido, eso es lo que hace, ¿es verdad? No, a uno le dio 5, lo multiplicó 5, a uno le dio 2, lo usó esos 2 y lo multiplicó. Y al otro le dio 1, ¿y qué hizo? Lo escondió. Y al esconderlo, cuando vino el Señor, le dice, ¿qué hiciste? Dice, mira, lo escondí porque yo sé que tú eres un Señor difícil y todo. Dice, aunque sea lo hubiera dado en préstamo y hubiera ganado algo con eso. Y es muy interesante porque a los 2 primeros el Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero este tercero que no usó los dones recibidos, el Señor le dio 3 adjetivos que son terribles. Le dijo, siervo malo y negligente. Y en el versículo 36 le dice, e inútil. Malo, negligente e inútil. Y uno dice, ¿por qué? Por no usar los dones. Fíjense que el Señor no quiere que usted haga cosas a las cuales Él no te llamó. El Señor no quiere que usted haga cosas en las cuales no tiene los dones. Quiere que el don que usted tiene lo use para su gloria y para su propósito y para sus planes. Qué difícil es presentarnos ante Dios y que el Señor nos tenga que decir, tú has sido un siervo malo, un siervo negligente, un siervo inútil, porque te di dones y no lo usaste. Cuando la Biblia dice que lo que deberíamos esperar del Señor es escuchar esta palabra. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios espera que usemos nuestros dones para que su reino en este mundo crezca. Los dones espirituales son dados para bendecir a la iglesia y para que el reino de Dios crezca en este mundo. Cuarta cosa. Tú debes conocer tu don espiritual. Al estudiar el Nuevo Testamento, en Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, salta a la vista en estas listas de dones que son diferentes. Los dones que aparecen para la iglesia de Corintios no son igual que los que aparecen en Romanos. Y la lista es un poco diferente a la que aparece en Éfeso. Y yo creo que Dios equipa a cada iglesia con los dones necesarios para que esa iglesia cumpla la misión que tiene que cumplir. Miren, no todas las iglesias van a hacer todas las cosas en el mundo. La iglesia va a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hay iglesias que tienen énfasis diferente porque tienen que ver con los dones que hay dentro de esa iglesia. Entonces, Dios llama a la iglesia para que esos dones puedan ser usados para su gloria. Y hay una lista de dones diferente en Corintios, diferente en Romanos y diferente en Éfeso. Voy a dar una lista de esos dones espirituales. No puedo explicarlo todo porque no me va a alcanzar el tiempo porque son como 30, ¿no? Pero te va a ayudar a tener una idea de cuáles son los dones. En Romanos capítulo 12 aparecen 7. Aparece el don de profecía, que es predicar la palabra, que es traer un mensaje de parte de Dios. Que ese mensaje de parte de Dios tiene que estar iluminado por la palabra que Dios ha dado. Alguien dijo, si alguno trae un mensaje, si es bueno, no es nuevo, tiene que estar en la Biblia. Y si es nuevo, entonces no es bueno. No, porque Dios me reveló algo que no está en la Biblia. Bueno, guárdeselo porque no lo queremos escuchar. Y el don de profecía es traer un mensaje de parte de Dios acorde a su palabra. El don de servicio está de más explicarlo, servir, ayudar. El de enseñanza, los maestros que les gusta enseñar, compartir las verdades bíblicas. El de la exhortación es aquella persona que llama, que te exhorta, hermano, no te vi, te aliento en la fe, no te quedes rezagado, y exhorta a vivir la vida cristiana de la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos.
El que reparte, o sea, el que distribuye, que ayuda, dice, eso aparece en Romanos. Y eso es un don. A veces ha habido actividad en la iglesia aquí y cuando hay que dar comida y todo, yo digo, ¿y cómo van a repartir esto? Dice, pastor, váyase de aquí. Entonces yo no tengo el don de repartir. Me sacan de ahí, cuando yo veo todo está bien repartido, ¿es verdad o no? Entonces, el repartir. El de presidir. Dice que hay que usarlo conforme a la medida de la fe, dirigir, presidir. Hacer misericordia es el otro don. Es tener compasión de la gente. Hay gente que tiene ese don bien desarrollado, son bien misericordiosos. Es muy interesante porque hay funciones que son para todos los cristianos. Uno dice, bueno, yo no tengo el don de la misericordia, así que no tengo que tener misericordioso. No, usted tiene que ser misericordioso aunque no tenga el don. Porque la misericordia es una característica distintiva de los hijos de Dios. Tenemos que tener misericordia. Lo que hay personas que la misericordia, la compasión, se le desarrolla más que a otro. Y uno dice, ¿y por qué? Porque tienen ese don. ¿Ok? 1 Corintios 12 habla de palabra de sabiduría, la capacidad de tomar decisiones sabias. En medio tenemos que tomar una decisión y alguien habla y dice, yo creo que lo que debemos hacer es esto, y todo el mundo dice, es cierto. Una palabra, ¿qué cosa? Muy sabia. Palabra de ciencia, dice, esto, vamos hacia adelante en esto es lo que Dios quiere, está muy relacionada. Fe, sanidades, hacer milagro, profecía, vuelve a repetirse en Corintios, discernimiento de espíritu, digo, esto es de Dios, no es de Dios, esto honra a Dios, no honra a Dios. Hay un don en Corintios que es hablar en lengua, interpretación de lengua. Estos dones, yo lo voy a decir después cómo vamos a hacer. Efesios 4 dice que Dios ha dado apóstoles, pero los apóstoles que hablan en Efesios 4 no es lo que hoy muchos quieren ser apóstoles. Hoy nadie quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser apóstol. El apóstol, ¿no? El apóstol, la palabra apóstol significa enviado. Y hoy es más parecido a la gente que va de misionero a lugares donde no ha sido predicado el evangelio, a comenzar obras en lugares no alcanzados. Pero apóstol no es una categoría de poder como hoy se usa mucho en las iglesias. Vuelvo a hablar profeta, los que predican la palabra de Dios, profecía, en los 3 veces que se menciona la profecía, en Romanos, Corintios, Efesios, y esto es interesante porque el apóstol Pablo dice que él prefiere que la gente profetice, que hable qué cosa, la palabra de Dios, es muy importante. Evangelistas, hay personas que tienen el don de evangelismo. Ahora, no, yo no voy a evangelizar porque no tiene el don. No, usted sí tiene que evangelizar porque usted es cristiano. Y todos somos llamados a predicar la palabra. Pero hay gente que tiene el don de evangelismo. Ustedes lo conocen. Llegan a un lugar y le predican hasta a los perros. Les sale naturalmente. Hay gente que predican pero le cuesta, ¿es verdad o no? No, mira, y le cuesta un poco. Pero hay gente que no. Llega y se predican al evangelio y se ven frutos. Hay el don de evangelismo. Y el cuarto don de Efesios es pastores maestros. Esos que cuidan pastoralmente y enseñan la palabra. Estaba estudiando y leyendo sobre los dones espirituales y hay otros dones que no aparecen en esta lista, pero están muy mezclados dentro de todo. Algunos dicen que son dones o actitudes, pero yo lo voy a mencionar. Uno es el don de la oración. Me dice, pastor, ¿cómo es eso? ¿No es que todos los cristianos tenemos que orar? Sí, todos los cristianos tenemos que orar. Pero hay gente que desarrolla el don de la oración, que pasa 2, 3 horas, 4 horas orando, se deleita en estar, ¿qué cosa? Orando, intercediendo por otro. Usted me dice, pastor, usted no ora. Yo oro mucho durante el día. Pero hay hermanos que reconozco en ellos el don ese, de la oración. Y he compartido como hermanos que yo le pido, ayúdame a cultivar mi vida de oración, yo quiero profundizar más, ven a orar conmigo, porque son gente que tienen, ¿qué cosa? El don. Hay gente que tiene ese don de orar. Hay otros dones que tienen que ver con el poder dado a la iglesia, como de expulsión de demonios. El celibato.
El celibato es un don. El apóstol Pablo dijo que él prefería que los hombres no se casaran para dedicar todo el tiempo a la obra de Dios, pero dijo Pablo, pero esto no es de todo, es un don que Dios le da a alguna gente que no se casan y dedican su tiempo para la honra y la gloria de Dios, y es un don. Es un don. Yo conocí a un hombre célibe, el pastor Juan Manuel González Peña en Cuba, que fue un hombre, nunca se casó y dedicó toda su vida a pastorear, a fundar iglesia, fue rector del seminario. Dios lo usó de una manera extraordinaria y tenía el don del celibato. Entonces también eso es un don. El de hospitalidad. Todos los cristianos tienen que ser hospitalarios, pero hay gente que se deleita en recibir gente en su casa, ¿es verdad o no? Disfruta que venga la gente para atenderlo, para servirlo. Ese es el don de hospitalidad. El don de pobreza deliberada es el voto de pobreza. Hay gente que renuncia a todas sus posiciones y ha ido a vivir en comunidades marginadas para mostrar la gracia y el amor de Cristo. Y es un don. El don de dar. Todos los cristianos tienen que dar, pero hay gente que son especiales en dar. Ellos están buscando una oportunidad para dar. Y hay otros que tienen el bolsillo cerrado. Es cierto, hay otros que meten la mano, no les sale. Pero hay gente que ven una necesidad. Mira, te vamos a ayudar, vamos a hacer tal cosa por ayudar, porque tienen el don de ¿qué? De dar. Aunque todos los cristianos tienen que dar, no digan, pastor, yo no doy porque no tengo el don. No, usted tiene que dar porque es cristiano. Te cuotará un poquito más, pero tiene que hacerlo, ¿verdad? Hay otros que tienen el don del trabajo manual, cosa que yo no tengo. Yo voy a clavar un clavo y me machuco el dedo. No sé por qué no tengo eso. A mí me gustaría ser handyman. Pero soy muy bruto para eso. En serio. Disfruto, dame un libro, pero no me un martillo. E incluso le he dicho a gente, chico, tú me ayudas. Por ejemplo, el año pasado tuve como meta aprender a cambiar el aceite del carro. ¿Viste? Pero al final me desanimé porque no es mi don. Hubo algo que me dijo, mire pastor, por allí lo hacen barato, así que mejor vaya y hágalo. Y está el don de la música. El don de la música es un don. No todos tienen ese don. Algunos de nosotros cuando va a aplaudir aquí, aplaude a destiempo. Mientras todo el mundo aquí, el otro, no sabemos. Porque no tenemos el ritmo, ¿es verdad o no? No hay. Está el don de la creatividad artística. Hay gente que tiene una capacidad para crear cosas tremendas. Miren cómo tenemos gente que decora el escenario. Y dice, ¿cómo lo hicieron? El don, eso es un don. Este es el don de la misión. Hay gente que tiene el corazón puesto en ¿qué? En ir a viajes misioneros, en conocer culturas diferentes y llevar el evangelio. Es un llamado, es un don. Adaptarse a culturas diferentes. Eso no es fácil para mucha gente. Pero hay otros que disfrutan conocer gente diferente, mezclarse en esa cultura y predicarle el evangelio. Este es el don de consejería espiritual. Gente que tú sabes puede llegar y te va a dar un consejo bíblico. Tú dices, wow, era lo que necesitaba para mi momento, este momento. Y está el don de la organización y otros dones. Los dones espirituales son un regalo del Espíritu de Dios. Yo, miren, me he propuesto en el verano. Estoy planificando hacer un curso titulado Descubre tu don espiritual. Para aquellos que todavía tienen duda en cuanto a eso. Si usted todavía no sabe cuál es su don, dice, pastor, yo no tengo idea cuál es mi don, hábleme. Yo le voy a hacer un test. No me pida que le clave un clavo, pero le voy a hacer un test. Y juntos vamos a descubrir el don que Dios le ha dado y cómo usted puede usarlo para la gloria y la honra de Dios. Los dones recibidos deben ser usados para los propósitos de Dios. Lo que mide la espiritualidad del cristiano son los frutos, no los dones, ya lo dije. Sin embargo, necesitamos con urgencia
que cada uno de nosotros pueda descubrir su don y usarlo para los propósitos de Dios. Dios tiene grandes cosas para nuestra iglesia. Estamos en una batalla de hacer crecer el reino de Dios en este mundo. Y Dios ha equipado a nuestra iglesia con dones espirituales para que esto sea posible. Hay dones aquí que no se están usando. No sea como el siervo malo, negligente e inútil. Seamos como aquellos siervos que usaron los dones e hicieron crecer el reino. Trabajemos para ser fieles siervos del Señor. Y al final de nuestros días poder escuchar esta expresión. Eso, miren, este es el anhelo de mi corazón. Cuando yo me presente ante el Señor, que el Señor me puede decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esto tiene que ver cómo usamos los dones para la gloria y la honra de nuestro buen Dios. ¿Verdad? Qué lindo de poder escuchar eso del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tal vez es momento de empezar diciendo, Señor, ¿cuáles son mis dones? ¿Qué cosas son las que me apasionan? ¿Es verdad o no? ¿Cómo tú quieres usarme para tu gloria? Miren, la vida pasa rápido, hermano. Y lo que trae más alegría al corazón es lo que nosotros hacemos para Dios. Esa es la verdad. Mire, usted puede decir, ay, mire qué casa linda que me compré o construí. Y eso te va a dar una alegría temporal. Pero lo que te da alegría permanente es lo que tú haces para Dios. Dice, Señor, bien hecho. Lo hicimos para tu nombre y para tu gloria. ¿Verdad? Nuestros tesoros no están aquí, sino en los cielos. Y los dones recibidos es usarlos para la gloria y la honra de nuestro Dios. La iglesia necesita de tus dones. Este mundo necesita de tus dones. Dios te lo ha dado no para que lo metas debajo de la cama, ni para que lo cubras de preocupaciones y tus propios planes. No, hay que sacar esos dones y decirle, Señor, aquí están mis dones, lo quiero usar para tu gloria y para tu honra. Y tal vez debemos orar, ¿verdad? Señor, ¿cuáles son mis dones? ¿Estoy usando mis dones? ¿Qué estoy haciendo para el reino de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo? Dios te ha dado dones. Tu don es diferente. Él espera que lo use. Esos dones son dados por pura gracia. Y esos dones es para hacer crecer el reino de Dios. ¿Quieren que oremos? ¿Sí? Padre, aquí está tu iglesia.